Hola a todos, en este video nosotros vamos a trabajar los números racionales. Aquí vamos a ver qué son los números racionales, cómo los podemos identificar y qué características debe tener un número para pertenecer a este conjunto numérico. Antes de iniciar vamos a hacer entonces un recuento de los números que hemos visto hasta ahora. Muy bien. Lo primero es que cuando nosotros empezamos a ver los números, los primeros que conocimos fueron los naturales, que son los que utilizamos para contar. Y más adelante aprendimos que el símbolo que utilizamos para poder representar este conjunto es una n, como esta. Después de esto, nosotros ampliamos nuestro conocimiento acerca de los números y vimos que hay otros, que son los números enteros, y que están conformados por los naturales, pero además los opuestos a los naturales, que son los enteros negativos, junto con el cero, y que la letra para poder representarlos es esta, una z. Además de estos, también hay otros números, como las fracciones, que nosotros las vemos como por ejemplo 5 sobre 2 o 1 sobre 6 o 20 sobre 10. Y además aprendimos también acerca de los números decimales, como los exactos, periódicos y periódicos mixtos. Por ejemplo, si tenemos el 0.5 o el 3.26 periódico, que se repite solamente el 26, o si tenemos el 1.67 y el 7 es el que se repite y el 6 no pasa nada con él. ¿Y qué pasa con estos números? ¿Qué tienen todos en común y por qué estamos hablando sobre ellos ahora? Bueno, lo que pasa es que todos estos números que nosotros hemos visto antes pertenecen a un conjunto numérico, que es el que estamos trabajando hoy en este video, que es el conjunto de los números racionales, y los representamos por este símbolo, una Q. Ahora bien, me imagino que ustedes estarán preguntando, ¿qué tienen en común todos estos números que pueden pertenecer a un mismo conjunto numérico? Bueno, para esto vamos a ver la definición de número racional y vamos a ir analizando cada uno de estos números para poder entender entonces qué característica es que tienen en común. Vamos a ver. La definición de número racional es un número que puede ser representado como el cociente o razón entre dos enteros, es decir, como si fuera una división. Cualquier número que nosotros pudiéramos escribir como 6 entre 2, por ejemplo, que es igual a 3, o como 7 entre 5, por ejemplo, y que el divisor no es 0, porque como ya saben, la división entre 0 no está definida, entonces va a ser un número racional. Repito, los números racionales son aquellos que pueden ser representados como el cociente o razón entre dos enteros. Y aunque esto suene un poco extraño al principio, vamos a detenernos a analizar qué es lo que significa esto. Muy bien. Si nosotros nos vamos a las fracciones, que es la manera más fácil de entender el concepto de número racional, por ejemplo, si tenemos la fracción 5 sobre 2, escribir 5 sobre 2 o 5 medios es una forma de interpretar una división, porque 5 medios es lo mismo que escribir 5 entre 2. Entonces podemos entender cómo una fracción la podemos ver como el cociente o razón entre dos enteros, porque una fracción la podemos interpretar como una división o como una razón. Y claro, las fracciones ya están entre dos enteros, los numeradores y los denominadores van a ser así también. Ahora, ¿qué pasa entonces con los números naturales? Si lo vemos así, podemos creer que no podemos ponerlo como si fuera una fracción, porque no hay un numerador o denominador que podamos distinguir. Bueno, en realidad, si nosotros vemos un número natural como este, como el 4, podemos decir que eso es igual a 4 sobre 1, ¿cierto? Porque 4 entre 1 es igual a 4. Entonces, en realidad, todos los números naturales podemos verlo de esta forma, como una división entre ese número natural y el 1. Y claro, esto ya es, esta forma de representarlo
está diciéndome que es un número racional, porque tanto el 1 como el 4 son números enteros. Y si nosotros nos llevamos de fracciones equivalentes, que si no te acuerdas esto bien, voy a dejar el link arriba en el video, nosotros podemos ver que 4 sobre 1 es solamente una de las tantas formas de escribir 4, porque también pudiéramos decir que eso es igual a 12 sobre 3, o por ejemplo a 24 sobre 6. Entonces hay muchas formas de hacerlo. Y si tenemos un número entero como menos 6, vamos a utilizar exactamente la misma estrategia. Podemos escribir menos 6 como menos 6 sobre 1, porque eso es justamente el valor que tiene. Y menos 6 es un número entero, así que está bien escribirlo así, y con el 1 también. Incluso pudiéramos escribirlo de otra forma. Pudiéramos decir que menos 6 es igual a 6 entre menos 1, porque 6 entre menos 1 es igual a menos 6, y menos 1 sigue siendo un número entero, y 6 sigue siendo un número entero. Y vamos entonces a tener una división o cociente entre esos dos números. Entonces, con estos dos ejemplos nosotros podemos ver fácilmente cómo la lógica que hay detrás de por qué los números naturales y los enteros son considerados como números racionales. Pero entonces, ¿qué pasa con los números decimales? Como el 2.8, el 0.6 periódico o el 3.123 periódico. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero en cursos anteriores hemos aprendido cómo nosotros podemos llevar un número decimal como estos a fracción. Y aunque no vamos a entrar en detalles en este video cómo hacerlo, ustedes pueden buscar un video sobre esto o información en internet acerca de cómo se hace. Pero ciertamente sí podemos hacerlo, porque por ejemplo el 2.8 si lo llevamos a una fracción va a ser igual a 28 sobre 10. El 0.6 periódico, al llevarlo a una fracción, eso es igual a 2 sobre 3. Y el 3.123 periódico, que es un decimal periódico mixto, bueno, esto es igual a 937 sobre 300. Entonces, ciertamente, este tipo de decimales, los exactos, los periódicos y los periódicos mixtos, podemos representarlos como fracciones y por lo tanto como una división entre dos enteros. Y claro está, ese divisor o el denominador no es igual a cero. Muy bien, ahora ya nosotros terminamos nuestro video, pero antes de finalizar yo quiero que ustedes vean estos ejemplos que tengo aquí y que me digan en los comentarios cómo nosotros podemos escribir estos números como una razón, división, cociente entre dos enteros o como una fracción. ¿Cómo podemos hacerlo con el 3.24? ¿A qué es igual a eso? O con el 0, que es un ejemplo bastante interesante. Me gustaría mucho ver sus respuestas y si tienen alguna duda o pregunta, por favor déjenla en los comentarios también.